Jóvenes, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar en el curso de física el tema del trabajo mecánico. Vamos a desarrollar estos ejercicios, pero antes que nada quiero mencionarles lo siguiente, para que no haya alguna confusión. El día lunes, como saben, en la primera hora, hubieron problemas técnicos y no se pudo ingresar. De hecho, yo estaba tratando de abrir el sistema, pero no abría. Entonces, para que quede claro, jóvenes, el día lunes, como no tuvimos la primera hora, lo que he hecho es lo siguiente. Espero que hay algunos que hayan podido percatarse, pero el día lunes, en la clase que es de aritmética que nos tocaba la primera hora, como no pudimos hacer esta clase, la número 6, no pudimos llegar a hacerlo a tiempo, entonces lo que he hecho es colocarles un video grabado, ¿ya? Les he colocado un video grabado para que ustedes puedan desarrollar la separata número 6, ¿ya? Entonces, la separata número 6 que está aquí, la de aritmética, la que tocaba el día lunes, por si acaso, esa separata van a encontrar la resolución en este video que está aquí, ¿ya? Entonces, repito, el video lo he colocado el mismo día lunes. El mismo día lunes ahí está colocado. Entonces, lo único que tienen que hacer nada más es copiar. Así que, por favor, desarrollen los ejercicios del tema número 6. ¿Ya, jóvenes? ¿Queda claro esta parte? Sí, Bien. profe. Vamos a desarrollar a continuación el tema del día de hoy es trabajo mecánico. En estos ejercicios de trabajo mecánico nosotros vamos a desarrollar principalmente la fórmula del trabajo. La fórmula del trabajo es W igual a fuerza por distancia. Esta es la fórmula que nosotros vamos a trabajar. W igual a fuerza por distancia. Ahí está. Esta es la fórmula que vamos a trabajar el día de hoy para poder encontrar el trabajo mecánico. Ahora, sin embargo, hay algunas aplicaciones, algunas cuantas aplicaciones que nosotros vamos a poder ir viendo mientras va transcurriendo el tema. Por ejemplo, la fórmula principal es trabajo igual a fuerza por distancia. Puede ser negativa o positiva. Eso va a depender. Va a depender, por ejemplo, si el objeto se encuentra a la corriente del desplazamiento, entonces va a ser positiva. Con esto me refiero a que la fuerza va a expresar una distancia, pero al mismo tiempo van a colocarte acá unas rayitas indicando de que el cuerpo efectivamente se está moviendo en ese desplazamiento. Entonces, si el cuerpo se está moviendo en el desplazamiento, el cuerpo se está moviendo con la corriente del desplazamiento, entonces nosotros vamos a decir, ah, ya, ok, entonces este es positivo. Ah, ya, listo. Debe ser positivo entonces. Entonces nosotros solamente multiplicamos fuerza por distancia. Hay en algún caso en que esto no se da, y más bien que la fuerza va al revés. Como puedes ver, el movimiento va, en este caso, hacia la derecha. Puedes ver que el movimiento va hacia la derecha, pero sin embargo la flecha va hacia la izquierda. Es decir, la flecha va hacia acá. Entonces tú dices, aguanta, estoy yendo en sentido contrario. Si están yendo en sentido contrario, entonces tú dices, ok, es fuerza por distancia, pero en negativo. Ya tú vas a decir, ah, ya está bien, ok, ok, es fuerza por distancia, pero vamos a decir que es en negativo. Entonces, por eso es que aquí la fórmula se altera. Tenemos otro caso. Tenemos otro caso en que la fuerza aparece perpendicularmente hacia el objeto. Es decir, si la fuerza aparece perpendicularmente hacia el objeto, tú vas a decir automáticamente que el trabajo mecánico es cero. El trabajo neto es la suma de todas las fuerzas, ¿no? Es la suma de todas las fuerzas resultantes. Vamos a ver esto con más amplitud cuando veamos los ejercicios a continuación. Veamos el problema número 1 que ya está desarrollado, pero vamos a aprender nuevamente a cómo resolverlo. La fórmula principal es W igual a fuerza por distancia. Esa es la fórmula, trabajo igual a fuerza por distancia. Entonces, díganme, ¿cuánto sería la fuerza en este caso? Ah, ya, un detalle antes de que me olvide. La fuerza siempre está determinada en newtons, ¿ya? La fuerza siempre está determinada en newtons. La distancia debe estar en metros y el trabajo resultante debe estar en joules, ¿ya? Solamente ese detalle. Muy bien, entonces, en esta pregunta, ¿cuánto sería la fuerza? ¿Cuánto sería la fuerza aquí? Si la fuerza está en newtons, 20. 20, correcto. 20 sería la fuerza. ¿Y cuánto es la distancia? ¿Cuánto es la distancia 10. representada? Es 10. Entonces, 20 por 10, ¿cuánto es? 200. 200 joules.
Ahí está. Esa sería la respuesta. 200 joules, así de sencillo. No ponemos negativo porque puedes ver que, mira, se está moviendo hacia un lado y la flecha va en el mismo sentido. Entonces, todo está ok. Como puedes ver aquí, la respuesta es 200 joules. En la pregunta número 2 es similar. Mira, se mueve en el mismo lugar que la flecha. Entonces, yo voy a decir trabajo igual a fuerza por distancia. ¿Cuánto es la fuerza en este caso? 30. 30, correcto. ¿Y cuánto es la distancia? Ahí dice una 4. figurita. 4, o sea, 30 por 4 es 120. 120 joules. 120 joules. Exactamente. Esa sería mi respuesta. 120 joules para el trabajo mecánico. Bien, veamos ahora a continuación la pregunta número 3. La pregunta número 3, aquí puedes notar justamente el caso que te había mencionado desde un inicio, ¿no? El desplazamiento va hacia un lado. Aquí está yendo, ¿no? El desplazamiento está yendo hacia la derecha. Pero casualmente la fuerza está yendo en sentido contrario. Está yendo al revés. Entonces, en estos casos, se vuelve a aplicar la fórmula, pero lo vamos a colocar en negativo. ¿Cuánto sería la fuerza aquí? Menos 50. Menos 50. ¿Y la distancia sería? 8. 8. Entonces, ¿cuánto es mi trabajo? Mi trabajo mecánico es menos 400 menos 400 joules. Ese vendría a ser mi trabajo mecánico, menos 400 joules. Muy bien. Ahora, aquí veo en este problema, aquí estoy viendo un caso muy particular porque veo un objeto de 10 kilogramos. Veo un objeto de 10 kilogramos que se está desplazando hacia la derecha. Y veo al mismo tiempo de que estamos tratando de retener este objeto con 50 newtons. Ahora, estás yendo, como te digo, 10 kilogramos, estás empujando 10 kilogramos, pero al mismo tiempo lo estás tratando de retener con 50 newtons. 10 kilogramos, 10 kilogramos, lo que ves aquí, 10 kilogramos, es un tipo de fuerza también. Pero para saber qué fuerza es 10 kilogramos, tenemos que remontarnos al pasado y revisar cuánto es una fórmula que se llama fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria es masa por gravedad. Esa es la fórmula de fuerza gravitatoria. Entonces, que también es un tipo de fuerza. Será gravitatoria, pero es un tipo de fuerza. En este caso, la masa, ¿cuánto vale? 10. Y la gravedad vale 10. Por lo tanto, ¿cuánto es la fuerza gravitatoria? 100. La fuerza gravitatoria es 100 newton. Esa es la fuerza gravitatoria, 100 newton. Ahí ya tenemos un enorme dato. ¿Y por qué les digo que es un enorme dato? Porque resulta que la fórmula que nosotros venimos trabajando se llama W igual a fuerza por distancia. En este caso, como te digo, analiza lo siguiente. La distancia yo creo que ahí no tiene nada que ver, ¿no? Ahí no hay mucho problema. El problema es esta F. La fuerza. La fuerza está siendo empujada con 10 kilogramos hacia la derecha, pero lo estás regresando con 50 newton hacia la izquierda. ¿Qué tienes que hacer cuando tienes dos fuerzas contrarias? Cuando tienes dos Se fuerzas resta. contrarias, se restan. Muy bien. El que está yendo en la dirección correcta es el de 10 kilogramos. Ese es el que está yendo hacia la derecha. Entonces, nosotros decimos, ok, en este caso, el de 10 kilogramos vale 100 newton. Menos, ¿cuánto vale el otro? La fuerza que va en sentido contrario, 50 newton. Eso está multiplicado por la distancia, que en este caso es 5. Así que sería 100 menos 50 por 5. ¿Cuánto sale eso? 100 menos 50 es 50. 50 por 5, ¿cuánto sale? 250 joules. 250 newton, así es. Esto te sale 250 joules, ¿ya? 250 joules. Esa sería mi respuesta para la pregunta number 4, ¿ya? Así es como se desarrolla. Vamos a ver más ejemplos. Veamos el ejercicio número 5. Calcular la cantidad de trabajo neto. Bueno, como te dije hace un momentito, ¿no? Importa mucho en realidad estas rayitas que están acá. Estas rayitas que están acá te indican en qué corriente y quién es el que es positivo y quién es el que es negativo. En este caso, como está yendo hacia la derecha, la flecha que va hacia la derecha es la positiva. Es decir, esta es la positiva. La otra es la negativa. Entonces tú puedes decir aquí nuevamente, W igual a fuerza por distancia. Tendrías que restar 15 menos 10, ¿no?
El negativo sería el 10 porque se está yendo en sentido contrario. Y esto lo multiplicas por ¿cuánto? Por la distancia, que vendría a ser 4. Así que tendrías 15 menos 10 es 5 por 4. Eso te sale 20 joules. Esa sería mi respuesta, 20 joules. Y eso es lo que vas a encontrar acá. 20 joules. Vamos a ver cómo sería el problema siguiente. Díganme, en el problema siguiente, ¿quién es el positivo y quién es el negativo para la fuerza? ¿Quién es el positivo ahí? 5 newtons. El 5 newton es el positivo. Ese es el que está yendo en la dirección correcta. 5. Y el 20 es negativo, o sea, 5 menos 20. Por la distancia que es 4 metros. Era 5 menos 20 es menos 15. Y menos 15 por 4 es ¿cuánto? Menos 15 por 4 es menos de... Menos 15. Claro, menos 15, pero menos 15 por 4 ¿cuánto es? O 15 por 4, ¿no? 15 por 4 es menos C. C. 60. 60. Así es, 60. Entonces en este caso me sale, mira, menos 60 joules. Muy bien. Esa sería mi respuesta para la pregunta número 6. En la pregunta número 7, a ver, me asusta, me da miedo la pregunta número 7. ¿Qué debo hacer en la pregunta número 7? Teniendo en cuenta que mi fórmula es W igual a fuerza por distancia, ¿no? ¿Qué debo hacer ahí en esa pregunta? ¿Cuáles son las fuerzas correctas para empezar? Bueno, la distancia creo que está claro que es 10 metros, ¿no? La distancia creo que es 10 metros, eso ya está claro. Ya, la fuerza. ¿Cuáles son las distancias correctas? Las distancias positivas. 23 y 23 y 13 newtons. más Sí. 13, esas son las positivas. Y la negativa es 6 newtons. 6 newton, correcto. Entonces, a ver, ayúdame, help me. A ver, 23 más 13 es 36. Y 36 menos 6 es 30. 30 por 10, ¿cuánto es? 30 por 10 sería 300 joules. 300. Ahí te sale 300 joules. Esa sería la respuesta correcta, 300 joules. Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien, sigamos. El problema número 8. Según el gráfico, calcular la cantidad de trabajo, te dice, calcular la cantidad de trabajo desarrollado por el peso. Bueno, nosotros sabemos de que la fórmula es W igual a fuerza por distancia, pero no tienes la fuerza. No veo la fuerza por ningún lado. Como no veo la fuerza, voy a buscar mi fórmula de fuerza gravitatoria. La fórmula de fuerza gravitatoria es masa por gravedad. ¿Cuánto es la masa de ese objeto? ¿Cuánto es la masa del objeto? 2 kilogramos. 2. ¿Y la gravedad cuánto es? 10. Entonces, ¿cuánto es la fuerza gravitatoria? 20. 20 newton. Esa es la fuerza gravitatoria. Ahora, la cuestión es el trabajo. El trabajo está determinado por la fuerza, que en este caso la fuerza acabo de determinarla. La fuerza salió 20 newton. Entonces aquí sería 20 por la distancia que es 10. ¿Y 20 por 10 cuánto es? 200 joules. 200 joules, correcto. Esto es. Sin embargo, hay un pequeño detalle. Hay una pequeña flecha que estás ignorando, que es esta flecha que está acá. La fuerza de gravedad va hacia abajo. ¿Y hacia dónde va el objeto? Hacia arriba. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿En qué afecta a la fórmula? ¿En qué afecta a la fórmula el hecho de que esté yendo en sentido contrario? Sería Como está yendo negativo. como está yendo en sentido contrario, es negativo. Es negativo. Como está yendo en sentido contrario, es negativo. Por lo tanto, el trabajo desarrollado por el peso es de menos 200 joules, como puedes ver en la respuesta que han colocado aquí. Menos 200 joules. Muy bien. Veamos la siguiente pregunta. No puedo esperar. Veamos la siguiente pregunta, la número 9, que seguramente debe parecerse. La pregunta número 9, aquí tengo 15 metros. Un desplazamiento de 15 metros hacia arriba de un objeto de 6 kilogramos. Bueno, el trabajo fuerza por distancia. No tengo la fuerza, no me la menciona. Entonces, para determinar la fuerza, digo fuerza gravitatoria igual a masa por gravedad. La masa, como puedes ver, ahí es 6.
La gravedad es 10. Por lo tanto, la fuerza gravitatoria, ¿cuánto sería? Newtons. 60 newton, ¿no? 60 newton. Ya tengo la fuerza gravitatoria. Ahora vamos a ver el trabajo. El trabajo, ya tienes la fuerza gravitatoria que es 60. ¿La distancia cuánto es? 15. 15, correcto. La distancia es 15. Por lo tanto, 60 por 15, ¿cuánto es? 9, 9, 900 joules. Sí. Esa sería. Pero hay un detalle, el objeto está yendo contracorriente, así que todo sería negativo, ¿no? Todo sería negativo lo que me ha salido. Era menos 900 joules, era. Estaba en el sentido contrario. Entonces, vamos a ver entonces a continuación la pregunta número 10. ¿Quedó claro la pregunta número 9? ¿Sí se entendió? Sí, sí, pero Sí, Está fácil, profesor. ¿sí o no? Sinceramente no está tan difícil. Solamente hay una formulita, dos como máximo que colocas ahí. Dos fórmulas a lo sumo, no hay más de eso. Vamos a ver la pregunta número 10. Según el gráfico, calcula la cantidad de trabajo neto. Según el gráfico te dice, ¿no? Calcula la cantidad de trabajo neto. Vale, vale, vale. Vamos a ver, para esto nosotros estamos utilizando dos fórmulas, ¿no? La de trabajo y por acá la de fuerza gravitatoria, que me sirve como fórmula auxiliar, ¿no? Como una fórmula que me está ayudando por si acaso. Y de hecho sí me va a servir, porque mira, acá tengo un objeto de 4 kilogramos. La diferencia entre esta pregunta y la anterior es que aquí te están diciendo que aparte el objeto tiene 15 newtons de empuje. Acá no, acá subía como subía, 6 kilogramos para arriba, 6 kilogramos acá. Pero acá te dice 4 kilogramos, pero está subiendo con empuje. Entonces, es diferente que el objeto suba solo, porque lo está subiendo como si estuviera en un elevador, y otra cosa es que tú le estés dando aceleración a este objeto. Entonces, vamos a ver primero que nada, el objeto, vamos a hablar del objeto primero, en cuestión. El objeto tiene 4 kilogramos de masa. Por la gravedad que es 10, ¿cuánto es su fuerza gravitatoria del objeto nada más? 40. 40 newton. Esa es la fuerza gravitatoria del objeto. Eso es el primer dato. Su fuerza gravitatoria es 10 newton. Ya, ok, listo. Ahora, vamos a ver su trabajo. Su trabajo es fuerza por distancia. Ahora, sabemos de que esto va a ir en negativo. ¿Ya? Sabemos de que esto va a ir en negativo. Pero, ¿qué es lo que va a ir en negativo? Esa es la cuestión. La distancia ni nos hace cosquillas, porque la distancia ya sabemos que es 5 metros, y eso está clarísimo. Pero sabemos de que hay dos fuerzas que interactúan acá. Una de 40 newton que sube y una de 15 newton que también está subiendo. Entonces, ¿cómo representaría eso? El 40 newton para empezar está subiendo en negativo, ¿no? Debería poner solamente eso. Pero tengo 15 newton adicionales. Entonces, si son adicionales, le pondría menos 15 newton también. Porque los dos son negativos subiendo, ¿no? Los dos están en negativo subiendo. ¿Cuánto es menos 40 menos 15? Menos 40 menos Menos 15 es 55. menos 55. ¿Y menos 55 por 5 cuánto es? 175. Así es, sale menos 275 joules. Menos 275 joules. Yeah. Ahí está. Esa sería la respuesta para la pregunta número 10. Veamos a continuación la pregunta número 11. En la pregunta número 11 quiero hacerles un énfasis y quiero que por favor me presten atención a esto. Cuando tenemos este tipo de objetos, un objeto que se está cayendo por una rampa, un objeto que se está subiendo por una rampa, nosotros no utilizamos, para calcular la distancia, no utilizamos a la rampa, por si acaso. No utilizamos a la rampa. ¿Por qué no utilizamos a la rampa? Porque este objeto no se está desplazando por un plano liso. Si se estuviera desplazando por un plano liso no hay ningún problema. Queda como es. El problema es que cuando está bajando tú estás interactuando con dos fuerzas, una fuerza X y una fuerza Y. Entonces, tienes que, mejor dicho, verlo de este modo. Cuando estés bajando en un plano inclinado, en tu fórmula, cuando te menciona la palabra distancia, vas a incluir esta línea que está acá. Esta es la línea que vas a incluir cuando el objeto desciende. Cuando el objeto asciende, vas a utilizar esta línea que está acá. ¿Ya? Cuando el objeto desciende, utilizas la línea de color, voy a colocarlo acá, ¿ya? Cuando desciende, utilizas la línea de color rojo. Y cuando asciende, vas a utilizar la línea que está aquí punteada, ¿ya? Repito,
Cuando estás descendiendo, utilizas la línea de color rojo para calcular la distancia. Entonces, veamos cómo sería el problema. Trabajo fuerza gravitatoria, masa por gravedad. Esa es una de mis ecuaciones. También tengo la de fuerza por distancia, ¿no? Trabajo igual a fuerza por distancia. Esta es la que me importa. Pero la fuerza no la tienes, no tienes la fuerza. Pero si tienes el objeto tiene 6 kilogramos de masa. Entonces sería 6 por 10. Es decir, el objeto tiene 60 newton. Ese es el objeto. 60 newton tendría el objeto, ¿no? Entonces de fuerza gravitatoria. Ahora, al reemplazar aquí, en trabajo igual a fuerza por distancia, ya tenemos que la fuerza es 60. ¿Y la distancia cuánto es? ¿Cuánto sería la distancia ya utilizada? 5 metros. 5 metros, así es. La distancia utilizada sería 5 metros. Cuando desciendes, utilizas la línea roja. Cuando asciendes, utilizas la línea punteada. Entonces, 60 por 5 creo que es bastante obvio, ¿no? 60 por 5 te sale 60 por 5 te sale 300, ¿no? 300 joules. Ahí está. 300 joules. Esta sería la respuesta para la pregunta number 11, ¿no? Ahí está. Esa sería la respuesta para la pregunta número 11. Vamos a ver a continuación la pregunta número 12, ¿ya? Vamos a ver a continuación la pregunta número 12. En la pregunta número 12 te dice, calcula la cantidad de trabajo desarrollado por fuerza igual a 50 newton cuando el bloque se mueve de A hacia B. Bueno, primero que nada ya sabemos que tenemos dos fórmulas, ¿no? Fuerza gravitatoria, que es mi fórmula auxiliar, y trabajo, que es fuerza por distancia. En este caso, fuerza gravitatoria no me va a hacer falta porque no me están hablando de la masa del objeto. Solamente voy a utilizar fuerza igual a trabajo igual a fuerza por distancia. Primero que nada, si está subiendo el objeto, ¿cuál línea utilizo? Cuando está subiendo el objeto, aquí puedes ver está subiendo. ¿Cuál es la línea que utilizo? Cuando el objeto sube. Tienes que la transversal vale 5 metros, la vertical tiene 3 metros y la horizontal vale 4 metros. Si el objeto sube, ¿cuál de todas utilizo? ¿Cuál de todas utilizaré, jóvenes? Cuando el objeto está yendo cuesta arriba. ¿Cuál? ¿La vertical o la horizontal? Te dije que la hipotenusa, esa no la vas a utilizar para nada cuando se trata de objetos que suben y bajan, en planos inclinados. Cuando el objeto baja, ¿cuál utilizo? La de 4 metros. Esta de acá es la que utilizo cuando el objeto sube. Cuando el objeto sube, voy a utilizar esta raya que está acá abajo. Cuando el objeto baja, utilizo esto. Y cuando el objeto sube, utilizo esto. ¿Y cómo sabes cuándo sube y baja? Por las rayitas que están acá, peón. Acá hay unas rayitas, ¿las ves? Mira. Hay unas rayitas ahí. ¿Ves? Aquí está subiendo el objeto. Entonces, por eso es que aquí estoy diciendo, no, acá está subiendo. Pues. Por eso utilizo esta raya roja. En este caso, el objeto estaba bajando. Por eso que utilicé esa otra raya. ¿Ya? Ojo. Cuando el objeto sube, se utiliza una línea y cuando el objeto baja, se utiliza la otra línea. ¿Ya? Bien, entonces en este caso el objeto está bajando. Su fuerza sería igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es su fuerza? Ahí te dice, miren el problema, ahí está. 50. ¿Y la distancia cuánto sería? 4. ¿Trabajo cuánto es? Pues nada. 200 joules, ahí está. 200 joules, ahí está. Esa sería tu respuesta, 200 joules. Bien, pasemos a la que sigue. Esta pregunta nos salió 200 joules. Me parece que esta pregunta ya estaba resuelta. Sí, ya estaba resuelta. Ya estaba resuelta esta pregunta. Muy bien, veamos la que sigue. La que sigue. Igual, trabajo igual a fuerza por distancia y para adicionarle la yapita, fuerza gravitatoria igual a masa por gravedad, ¿no? Bueno, primero que nada, no tengo la fuerza para poder hallar el trabajo, ¿no? No tengo esta de acá, no tengo esta F. Entonces recurro a la fuerza gravitatoria. ¿Cuánto es la masa del objeto que está bajando por el resorte? ¿Cuánto sería su masa de ese objeto? Ahí dice, en el enunciado. 15 En el enunciado. kilogramos. 15. La gravedad 10. O sea que la fuerza gravitatoria, ¿cuánto sería?
150. 150 joules, correcto. Ahora, quiero saber el trabajo. El trabajo es entonces igual a fuerza, que en este caso la fuerza viene a ser 150 joules, por la distancia. ¿Cuánto es la distancia? 4. 4. Dímelo, cuánto es entonces mi trabajo mecánico? 600 joules. 600 joules, así es, 600 joules. Ese viene a ser mi cantidad de trabajo desarrollado. Jóvenes, la pregunta número 14 y 15 va a quedar para ustedes. En el caso de la pregunta 14 les voy a dar un tip, ¿ya? En la pregunta número 14, aquí tú puedes ver de que dice que el objeto está tratando de subir, ¿no? El objeto está tratando de subir. Dice de que tiene fuerza igual a 40 newton y tiene 5 metros en la parte superior. Así que, ¿qué es lo que vas a utilizar? Lo único que vas a utilizar nada más es la fórmula de fuerza, trabajo igual a fuerza por distancia. No, no. W. Aquí solamente vas a utilizar la fórmula de W y te va a poder salir tranquilamente. Bien. Otro detalle más que puedo ver aquí en la pregunta número 15. Aquí te dice de que el objeto tiene 60 raíz de 2. Ahora, tiene 60 raíz de 2. Pero tú sabes de que la fuerza solamente, cuando el objeto se está desplazando, solamente las tomas de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Como está yendo para allá, entonces la flecha que tú estás buscando es la que está acá. Esa es la flecha que tú estás buscando, la que estoy colocando de color lila. Si te das cuenta, esto es un triángulo rectángulo. Esto de aquí es un triángulo rectángulo, como puedes observar. Entonces, al ser un triángulo rectángulo, ya sabiendo que este lado vale 60 raíz de 2, esta línea negra, esta hipotenusa vale 60 raíz de 2, el triángulo 45 grados tiene formas de determinar estos dos lados que están acá. Puedes determinar este lado y puedes determinar este lado, teniendo en cuenta de que este lado vale 60 raíz de 2. Entonces, al determinar este lado que está en la línea morada, tú vas a utilizar la fórmula W igual a fuerza por distancia. W igual a fuerza por distancia. Esa va a ser la fórmula que vas a utilizar. Bien, jóvenes, espero que lo hayan entendido. Eh, ¿Hasta acá queda alguna duda? ¿Algo que no entiendan? No, ninguna. No, profesor. A ver, un segundito, por favor, no se me muevan. Bien, jóvenes, muchas gracias. Entonces, ¿quedó alguna duda? ¿Algo que no se entendió? No, No, ninguna. profesor. Está fácil, ¿sí o no? Está fácil, di la verdad, está fácil, pues, ¿ya ves? Entonces, esta es la clase del día de hoy. Jóvenes, el día de hoy, por favor, estén atentos a sus números de teléfono. Voy a estarles llamando a partir de las, más o menos entre las 3 y 4, ¿ya? Es para una llamada de rutina nada más, es algo sencillo, ¿ya? Así que los voy a llamar más o menos, estén atentos como es ahora, ¿ya, jóvenes? A los que tengo agregados, porque no tengo agregados a todos, tengo agregados a algunos nada más, los que me han respondido el mensaje que les envié. Muy bien, jóvenes, eso es todo. Pueden desconectarse y por favor atentos al teléfono, ¿ya? Por favor, no es para nada malo, para nada, no es para nada malo, ¿ya? Muy bien, jóvenes, eso es todo. Pueden desconectarse. Nos vemos el día de mañana en el curso de química. Hasta luego, chicos. Chao, Profesor. profesor. Chao, profe. Chao, nos vemos. Hasta luego.